Arranca una sonrisa, ¿verdad? Esta sintonía, ese programa, esa serie, los Fraggle Rock. Pues yo creo que aquí prácticamente todos. Bueno, Andrés, ayer cumplió 37 años, felicidades. 37, sí. Hay que ver, me preguntan la edad y yo siempre me pongo de más o me quito. Es una cosa tremenda, porque tengo que hacer cuentas. Ah, pero no es voluntario, quiero decir. No. No, De es que yo lo pronto hago me pongo completamente de- voluntario. Me pongo de más y luego digo, no. A ver, yo he nacido, voy a restar. Claro, bueno, es una cosa absurda la mía, pero me pasa siempre. No, yo por el contrario me pongo siempre años, porque es una forma de que la gente te diga, oye, Sí, no lo aparentas. claro. No, pues probad. Juanma, tú di que tienes 47, te van a Sí. decir, uy, pero Juanma, ¿cómo vas a tener 47? No, yo tengo una edad muy religiosa, aprovechando que hay estrenos de ese tipo, y todo el mundo me dice, pues aparentas 7, 8 menos, o sea, me ponen en la universidad. Ah, Muy qué bien. bien, mira qué bien. Eso está Juanma, bien. eso está Mientras no te Mientras pillan el dure. carnet en las discotecas, No. todo va bien. Bueno, la sintonía de los Fraggle Rock se debe a que vamos a hablar de las series de nuestra infancia, vamos a homenajear a Chespirito de alguna manera, pero antes decía Juanma que vamos a hablar de series religiosas, de películas y estrenos religiosos. Yo me quedo con una frase que pronunciabas tú la semana pasada, Andrés, decías, esta película ya se ha hecho, ¿por qué se tiene que volver a hacer? Pues sí, eso Hablamos es un de poco... Exodus. Sí, Exodus. Lo que pasa es que, bueno, Juanma también la vio ayer, la vimos ayer, yo creo que en la prensa mundial, y ya nos mosqueaba a todos que no hubiera habido pases previos, ya no solamente en España, sino fuera de España, donde ya nos dieran información de lo que Ridley Scott había hecho con la historia que todo el mundo conoce de los 10 mandamientos y Moisés, ¿no? Y el tráiler es muy bueno, tengo que decir que el tráiler supera en 10 veces lo que cuenta la película. El tráiler no es la película, eso lo vamos a decir ya. Y nos encontramos ante una película que a mí me dio mucha rabia, porque de verdad que yo pensaba que o iba a ser irreverente, o nos iba a sorprender, o nos iba a contar la historia desde otro punto de vista a las que hemos visto. Pues no. La hemos visto... los 10 mandamientos la hemos visto yo creo que todos y está muy bien contada. Vimos El Príncipe de Egipto en dibujos animados, que está muy bien contada. Sí. Vimos las 5 horas que se hicieron para televisión, donde el protagonista era Burt Lancaster, donde estaba fantástico, por cierto. Pues no aporta nada, absolutamente nada a lo ya visto. ¿Que sabe rodar muy bien las batallas? Bueno, sí, ya se lo hemos visto en Gladiator y también en Robin Hood. ¿Que hay mucha gente en la película? Sí. ¿Que el 3D está bien? Sí. ¿Que apasiona la historia? No. Nada. La primera parte es infumable, absolutamente infumable, sobre todo porque la primera parte tenía que estar llena de intrigas, todo lo que pasaba en esa corte. Es verdad que nos ahorra lo del nacimiento, lo de la cestita, lo del crecimiento, lo de toda la relación con el hermano, vale. Todo eso nos la ahorra y nos alegraba. Yo digo, bueno, pues arranca bien porque nos quita un montón de paja del medio. Pero tampoco nos cuenta muy bien esa relación, no nos cuenta las intrigas palaciegas. Decía Juan, a lo mejor han cortado todo lo de Sigourney Weaver, porque tuvo una parte muy importante, tanto en las películas como bíblicamente, tiene una parte muy importante que no está contada, ¿no? Para ver la expulsión. Larguísimo su pasaje por el desierto, el solo, con el caballo muerto, el otro, que aburre a un buey, toda esa parte. Y luego me parece que, por ejemplo, María Valverde está fantástica en la película, porque está fantástica y guapísima, no lo podemos, yo creo que es la mejor de todos ellos, pero también tenemos que ser sinceros, si hubieran cortado su parte, toda la parte de María, No hubiera pasado nada. no hubiera pasado absolutamente nada. También Bárbara y Porque- Juanma, ¿lo habéis visto los tres? Pues ahora... Porque no aporta decís los tres. nada a la historia, no aporta tal. Lo del niño Dios, que también lo hemos visto en otras películas, a mí me resulta hasta ridículo. Ese niño, esos parlamentos, que el pobre habrá memorizado y he dicho sin entender nada de lo que dice. Porque, a ver, ¿cómo va a entender un niño las palabras de Dios? Me refiero como actor, el pobre. Y luego ese Christian Bale, que de verdad, o sea, es lo peor que te puede pasar en la vida haciendo de Moisés. Que alguien me explique ¿por qué ese ¿Qué pelo? hace Batman en este No, lío? que Batman está soberbio.
Es decir, primero, está cabreado desde el inicio de la película. No puede estar cabreado desde el inicio de la película. Eres un príncipe de Egipto, tienes todas las prebendas de ser un príncipe, tienes que ser feliz, es guerrero, toda esa parte tiene que estar plena. No, pues ya está cabreado desde que comienza la película. Ya no te digo al final, que le vemos envejecer y no sabemos por qué. ¿Qué más te da que aparezca viejo o que no? Si no pasa nada en el proceso en el que está viejo. Pero es que en el momento, los momentos cumbres, está con un corte de pelo a lo de hoy día. O sea, es que moderno totalmente y encima limpio. O sea, sucio el de aspecto, pero el pelo limpio y un corte como, vamos, Juanma tiene un corte antiguo, para que te hagas una idea, comparado con el que lleva Christian Bale en la película, que a mí me despista muchísimo. Con lo cuidadosamente que me he despeinado. Claro, pero que de alguna forma teníamos que ver. Sí. Estamos en una época muy determinada, no me puedes contar en la historia cómo te salga de las mismas narices. ¿Y dura mucho, Andrés? Sí, son 2 horas y media, que a mí se me hicieron 5, igual que todo lo que tiene los 10 mandamientos, que a mí me entretiene mucho. Y la película producida por Spielberg de Príncipe de Egipto, la película de dibujos animados, yo la recomiendo que la comparéis. Sí, para los niños, sí. Porque es fantástica, porque es muy histórica, entretenida. O sea, y luego todo el mundo esperaba lo del agua, y lo del agua es una estupidez solemne, porque vemos como que hay una baja marea, cruzan tal normal, y de pronto vemos un tsunami. O sea, un tsunami que cubre. ¡Hala! Ya está. Ya se han muerto todos. O sea, no vemos esa secuencia espectacular y lo que Juanma y yo nos preguntamos, ¿y por qué se salvan ellos dos? Tanto el príncipe de Egipto, o sea, evidentemente el faraón y él, pero si el faraón estaba en mitad del mar y de pronto está en la orilla, que pelea con él y no les ha pasado nada a los dos. O sea, llega un momento que como te dé por plantear, y sobre todo lo peor de la peli es que cuando sales del cine empiezas a plantearte cosas y entonces cada vez te gusta menos y menos y menos y menos. Me parece una mala película y sobre todo con un grandísimo problema, que yo no digo si al final la gente va a ir o no va a ir. Es el que no tiene target, es decir, yo creo que la gente joven se va a aburrir como una ostra. Sí, no va dirigida a ningún Los que ya público hemos concreto. visto todas las versiones, vamos a comparar, desgraciadamente, y no va a ser bien elegido, y luego va a haber una gente que es muy indiferente a este tipo de historias que no va a ir, porque sabe que va a ser, por mucho que lo quieran disfrazar, tanto desde el póster al tráiler, etcétera, no deja de ser la historia de Moisés, es una historia bíblica. ¿Que no molesta a nadie? Pues no, supongo que ni los católicos, ni los judíos, ni nadie se va a sentir molesto porque tampoco trata la figura mal, pero tampoco entusiasmados, ¿no? Porque lo de las tablas, viendo ahí cómo zurce la tabla, cómo haciendo lo de las leyes, mientras que el niño Dios se enfada con él porque no está de acuerdo en alguna de las leyes y ya no hay más, no hay una secuencia del por qué se hacen estas tablas, por qué hay esas leyes y por qué evidentemente tiene que salir al pueblo a explicarlo, que es algo fundamental en la historia de Moisés, las tablas. Pues tampoco, parece que está escribiendo la tabla de multiplicar. Bueno, pues da igual, es decir, es mala, no sé qué les habrá parecido a mis compañeros que están aquí, aprovecho para ¿Estáis con invitarles. Andrés? Pero, Bárbara Ayuso. 200%. A mí me parece que la primera mitad intenta hacer Gladiator y yo creo que ha metido ahí mucho la tijera porque digamos que la enemistad con el faraón no la acaba de reflejar bien. O sea, sí me gusta la segunda mitad cuando empieza, cuando Dios, digamos, aparece en escena y Dios mata personas, como si dijéramos, eso lo rueda muy bien y coge ritmo. Pero vamos, sí que estoy de acuerdo con Andrés que falla abstenerse, algo. ¿no? De ir, vamos. Una pena. Sí, una pena. Sí, porque yo esperaba otra cosa, os lo digo de verdad, algo más irreverente, algo distinto, darle una vuelta de tuerca a la historia que se puede hacer. Pues no, yo creo que además ha debido rodar y rodar y rodar y luego ha cortado. Y es que hay cosas que no se entienden. Y luego le he dado mucha preferencia a cosas que nos da igual a los espectadores, sino que a él le debe gustar el paisaje desértico de Canarias y le debe gustar todo donde ha rodado, porque es que encima se nota que no está rodado ni en los sitios originales de la historia, es decir... Sí, supongo que por decir algo bueno estoy un poco con Juanma también, que no deja de ser Scott y bueno, sí, pues toda claro. la acción está muy bien rodada. No, si yo no tengo nada en contra de que las peleas, todo eso no estén bien rodadas, sería absurdo, y que el 3D está muy bien utilizado, también os lo digo. Pero si eso no tiene nada que ver para juzgar lo que es en conjunto una película que en el fondo, ¿cómo es? Aburrida. Un rollo, ya está. Bueno. No sé si un rollo, pero sí aburrida, que es lo que peor para mí puedes decir de una película de Ridley Scott, que sea aburrida. Vamos a hacer una pausa, dicho queda, el viernes seguimos hablando de cine y el viernes, por cierto, les avanzamos esa entrevista que ha realizado Concha Velasco con Andrés Arconada. No, la vamos a ofrecer la otra semana. La siguiente semana, retrasar, sí. Bueno, lo que tú hayas hecho con Concha está perfectamente porque es amiga tuya y se os nota en todas las entrevistas que hacéis ese tono de cariño. Complicidad, sí. Bueno, complicidad no, porque eso sería algo malo.
malo, ¿no? No, No sois es verdad, cómplices no en es ningún tipo de cómplice. delito. No, es verdad. Es directamente Es verdad, cariño. queda fatal. Estamos últimamente con los términos Bueno, mira, legales. ¿sabes lo que puedes hacer para Concha Dígame. Velasco? Regalarle la cesta de Pues Libertad es verdad, Digital. que es Tú eres fantástica. socio de Hombre, Libertad y además Digital. tengo descuento por 160 euros te cuesta a ti, Fíjate. 175 euros a los oyentes que quieran hacerse con ese jamón de Guijuelo de 7 kilos, 7 kilos y medio, la botella de cava Pago de Tarsis, las anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María, todo ese tipo de productos y muchos más, como por ejemplo aceite de oliva virgen extra de COP o un tinto aljibe Syrah de 2005, están incluidos en este lote fantástico que nos tenemos que regalar a nosotros mismos estas Navidades. 984 10 28. Voy a repetir el número un poco más despacio para que puedan tomar nota. 984 10 28. Y si no, nos llaman aquí, que nosotros estaremos encantados de ayudarles. Pausa, 3 minutos, y a la vuelta hablamos de esas series de nuestra infancia. Es Radio.
Le sonará esta sintonía del Superagente 86, una de las series más divertidas que yo creo que hemos visto durante nuestra infancia. Decíamos que hoy queríamos hacer un programa especial de las series de nuestra infancia, pero como suele ocurrir cuando abordamos temas tan genéricos, pues hay de todo tipo. Las opiniones son variadísimas, porque hay oyentes que veían, como decía Carlos Pérez Jimeno, Bonanza, y también hay oyentes que se han quedado en cositas más recientes, que de hecho podemos todavía seguir en Clan Televisión, por poner un ejemplo. Antes de adentrarnos en el terreno de las series, la recomendación de Movistar para esta noche, si ustedes tienen la suerte de disfrutar de la televisión de Movistar Televisión, que es la televisión como debería haber sido siempre desde que se inventaron las rayas y la carta de ajuste, bueno, pues que sepan que tienen nuevos episodios de Mike and Molly, esa comedia estadounidense que tiene lugar en Chicago y que está protagonizada por una maestra que dirige un grupo de personas adictas a la comida. Bueno, pues esta noche en Comedy Central, en el dial 17 a las 8. Por supuesto que hay fútbol, ya sabemos que muchos de ustedes son seguidores de los encuentros. Hoy en este caso Copa del Rey a las 8, Hospitalet, Atlético de Madrid en Canal Plus Liga. Y en Movistar MotoGP, el programa Ahí ya no vamos, con todas las novedades relacionadas con el mundo del motor sobre dos ruedas. Decíamos que queríamos hacer un programa dedicado a las series de nuestra infancia, sobre todo porque queríamos homenajear a este personaje que fallecía hace unos días. Era Chespirito, el Chavo del Ocho. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, también el Chapulín Colorado, esas series que es verdad que ahora desde la distancia no son tan divertidas, pero claro, también tienes que mirar personajes como Bill Cosby. Yo ayer pensando en series, yo recuerdo el show de Bill Cosby, que era una de mis favoritas los viernes por la tarde, y ahora ves que pesan sobre él varias denuncias por violación, acoso y demás, y se te derrumban los mitos. Está siendo muy fuerte lo de Bill Cosby. Sí. Se sospechaba viendo los jerseys que llevaban entonces, pero lo que es fuerte es que salga todo esto 30 años después, que las mujeres no hayan hablado, que hayan tenido esos miedos de no denunciarlo hasta ahora. Bueno, según nuestros oyentes, o de acuerdo con sus opiniones, vamos a citar algunas de las series. Por ejemplo, Valkyria, escuchábamos la sintonía, pero sí que sigue arrancándonos sonrisas el Superagente 86. Por generaciones. Esta es antigua, también es relativamente clásica la serie V, otra de esas que nos mantuvo sábado a sábado allí. Sí, pero esa nos daba miedo entonces, ahora no tanto. Nos daba miedo como el anuncio de Thriller, que se conmemoraban 31 años. Y a mí me daba un miedo terrible el anuncio del Citroën CX, que salía Grace Jones de la arena de un desierto, abría la boca y se comía el coche. Horrible, trauma. Es verdad, es la perfección hecha mujer, Grace Jones, u hombre, dependiendo de cómo lo miremos, sí, es cierto. Bueno, Rebeca Ejido también mencionaba Falcon Crest, dice ella, muy fuerte para la edad que teníamos, y es que es cierto, con 8 o 10 años estábamos viendo una serie en la que había, puñaladas, se besaban, había sexo, bueno, se besaban, eso tampoco es que sea demasiado malo, pero sexo totalmente explícito, lo que ahora no pondríamos nunca a nuestros hijos, nosotros lo veíamos y quizá por eso esta generación sea lo que es. Otra, El coche fantástico, Corrupción en Miami, es otra de esas series que han mencionado nuestros oyentes, y me llama mucho la atención una que se titula Matrimonio con hijos, creo que era Hispanus Cabrera, tú es el que la citaba, y que la verdad es que sonaba divertida. Hogar, dulce infierno. Beck, ¿dónde está mi cena? Hola, idiota. Peggy, en la intimidad de nuestra casa, ¿quieres llamarme señor idiota? Peggy, hoy no me vas a fastidiar. ¿Y sabes por qué? Porque sé que me has preparado la cena, ¿eh? ¿Postre? Oh, cariño, ¿qué esperas de mí? Trabajas 10 horas diarias. ¿No puedes buscar algo de comer en todo ese tiempo? En el capítulo de cosas más recientes, por ejemplo, Sandra Machado nos recuerda esta sintonía que yo había olvidado. Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos. ¡Hola!
¡Estamos aquí! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Me daba miedo pensar que había seres muñecos por ahí viviendo por Y detrás de además las tenían paredes. cola de ratón, que digo, Sí, estos los ojo, pisan, orejas seguro. así puntiagudas, es cierto. Bueno, Como chinches. otro sí, como chinches. Otro de nuestros tuiteros que firma como Cocina de la Abuela, y nos encantaría profundizar, de hecho, en su sabiduría. Veía otra de esas series relativamente recientes, de la generación de los que tenéis 30 años, los oyentes que tenéis 30 años, es Aquellos maravillosos 70. Bueno, pues ahora van a hablar Bárbara y Juanma de ellas, porque creo que son seguidores de varias y van a ampliar, y Andrés, por supuesto, tiene que decir su serie favorita de la infancia, pero les recuerdo que la tienda de libertadigital.com está de estreno y que tienen ustedes a su disposición pues cerca de 1000 artículos. Vamos ya añadiendo todos los productos que pueden comprar de cara a estas Navidades, y no tanto de estas Navidades. Por ejemplo, esos detectores de radares que nos van a avisar de los puntos conflictivos, y me refiero no conflictivos a la hora de que nos multen, sino conflictivos a la hora de tener un posible accidente, están a su disposición en la tienda de libertadigital.com. Vías de acceso, la que les acabo de dar, es decir, la dirección web. La segunda es que entren en libertadigital.com y vayan ustedes hasta el final de la página, y allí tienen un acceso directo, y por supuesto hay número de teléfono, el 902-071-700. Repito, 902-071-700. Sepan además que la entrega se realiza en 24 horas, tenemos nuestros productos en casa y que tenemos increíbles descuentos, sobre todo en nuestra primera compra. Juanma y Bárbara, series que os llamaban la atención cuando erais pequeños. Empezamos por Juanma, no rompemos la tradición. Por ejemplo, bueno, pues aparte de todas las que has dicho que estarían perfectamente en el saco mío personal, en tu catálogo. En mi catálogo. Estamos en la infancia, estamos todo el rato viendo la tele porque todas las Absolutamente, hemos el rato, visto. Tu lista todo de el tiempo. distribución. Y yo ahora regaño muchísimo a mis hijos porque ven la tele y Están todo pienso el que día. yo Sí. todas estas de las que hemos hablado las he ¿A que visto sí? y me quedan. Y bueno, no una vez, porque es que encima esa es otra de las cosas. Cuando veíamos Se estas repetían, series, sí, veías el mismo naturalmente. capítulo una y otra vez. O sea, eran series más cortas y... Bueno, a mí me encantaba la primera serie de la que de hecho tengo constancia de que me gustase, era El Inspector Gadget. O sea, a mí me fascinaba de crío, y además es que viéndola ahora es una serie visionaria. O sea, Sophie tenía el primer iPad, que era el libro ese que llevaba y pulsaba teclas y salía todo, y dices, esto, o sea, Steve Jobs, todo estaba aquí. Luego me gustaba mucho Sherlock Holmes. No he sido nunca particular seguidor del manga, cosas que ocurren pese a todo, pero me encantaba Sherlock Holmes, la serie de Akira Toriyama sobre el mito de Arthur Conan Doyle, que eran perros, todas las canciones de estas series, no sé qué tenían, que se quedaban grabadas en el medio del cerebro. Me gustaba mucho esa, y también una serie que solo duró 10 capítulos, 13, pero que yo creo que es mitiquísima, producida por TVE, que fue Mowgli el último koala. ¡Ay, Me qué encantaba, ternura! me Era encantaba, muy sí. triste. Además es una serie que si luego investigas un poco dices, hubo algún problema aquí de pagos con la productora, no sé, iba a durar el doble, se recortó el presupuesto y la serie se quedó inacabada. Con lo cual yo creo que ahonda todavía más en el trauma, porque dices, nunca vi lo que le pasaba al koala. Es que nadie lo sabe, ¿no? Se quedó no es ahí como a David medias. el Gnomo, otra de las series que tiene, Sí. y aquí va spoiler, un terrible final. No, Sí. un final traumático. Yo creo que hay una generación entera Era que estamos salvaje, un traumatizadas por el- hachazo memorable. Sí, qué eso. golpe bajo, ¿eh? Sí, eso No ahora sé no se quién- hace, es muy los difícil. gnomos, no sé, bueno, claro, me imagino que eran series que tenían moraleja y querían enseñarnos a los niños que todo es efímero. Sí, bueno, sí. No, pero no tan a lo bestia, hombre. he visto el tráiler de la nueva película hecha por ordenador que han hecho de Doraemon, y que hay mucho dinero Con en esa Alaska y película. Mario poniendo las voces, Sí, por sí, cierto. sí, y es muy dramático el tráiler, es decir, que yo creo que han cogido la vía de ahondar en la esa herida, en esa herida, en esa leyenda urbana, que no sé si es leyenda, yo no he visto ese capítulo, de que todo era una especie de sueño de Novita. Sí, yo no sé en si es un poco coma, como ¿no? el perro de Ricky Martin, es un poco Sí. la leyenda y nadie realmente ha visto el episodio, es verdad, es que yo tampoco lo he visto, pero tengo clarísimo que eso es así, que es un sueño de Novita y tampoco lo he visto. Vaya, pues la verdad, no, bueno, Alaska decía el otro día que entera montada todavía no la ha visto. Tiene así muy que- buena pinta la peli, o sea, tiene una factura visual muy buena. Además, yo creo que tiene un montón de aficionados. Sí. Bueno, entre los niños españoles todos. Entre vamos. Porque además no hace Y falta- abuelos que tienen que ver la serie con y ellos estas para... navidades llegan Voz de Esponja, película, ¿eh? Me encanta el tráiler, lo he visto 7 veces con Antonio Banderas haciendo de pirata. Es
es una La voz. locura. O sea, es Bob Esponja, es con figuras. Hecho por Os ordenador voces. en el Sí. mundo real, Ah. ¿sabes? O sea, Bob Esponja está sale del complicado. agua, es la esponja fuera del agua, creo que Claro, es el pero ¿Y subtítulo. es esponjosa? ¿Eh? Sí, Bueno, la vaya esponja es pregunta, la venga, vamos a... Vamos a ver, la esponja Madre es la mía. esponja. Lo que hay alrededor es, Sí. es otra serie de cosas. No, pero en el va a tráiler... funcionar muy bien. En el tráiler está Antonio Banderas salido de madre, solo como Antonio Banderas puede salirse Sí, de madre. cuando hace los Tío, Spy Kids y ese exactamente. tipo de cosas. Eso, Pero pues, que muy va a ser divertido. un bombazo porque los niños adoran ese personaje, ¿no? Sí, y los adultos. Esta es una cosa que ha Pero que traspasado encima yo edades, creo ¿eh? que mezclar imagen real con animación funciona bien cuando está bien hecho. Yo creo que Bob Esponja Sí. es un personaje en sí mismo para que se pueda mezclar con Sí. personajes reales. Sí. ¿no? Es un Mientras no tarado, sea sí. esto, es No lo Bob hemos Esponja de visto. corchopán, rollo los que caen en la Puerta del Sol. No, Esto que dan no lo un poco hemos de visto miedo. todavía, pero yo creo que promete ser. Que te Sí, regalan va- globos va y a hay que haber- pagarlo. En España al menos yo creo que va a ser un éxito Va a de ir muy bien, taquilla ¿no? junto con Doraemon de muchísimo cuidado. Son Bueno, dos de las pelis fuertes bárbara. de Eso Navidad. espero. tengo ¿Tus muchas. recuerdos de infancia Yo me he ido por están las en- rarezas, porque a raíz del Chavo del 8, que para mí es, vamos, lo que yo vi, me he acordado de un montón de series de la 2, y es que me he dado cuenta que yo creo que, a pesar de que muchas de las que hemos mencionado eran series de Telecinco, de cadenas privadas, más esto, bueno, por la edad que tengo es con lo que he crecido, yo creo que las series que realmente me marcaron eran todas en la 2 y porque eran todas bastante raras. Se ha mencionado una, que es Matrimonio con hijos, que yo creo que es, vamos, una serie para revisitar, para tener en cuenta muchísimo, porque era lo más parecido a la encarnación de los Simpson en carne humana, en realidad, de familia Sí. desestructurada, Sí, o sea, es completamente loca. La primera serie que socava un poco ese estereotipo de los años 50 de familia perfecta americana, que ahora pero todas las riéndose series de viven eso, de además. ello. Además, riéndose de eso, Sí. o sea, cogiendo exactamente ese prototipo de matrimonio con dos hijos, chico-chica y tal. Y a raíz de eso también me he acordado de otra serie muy parecida, que de hecho mucha gente las confunde, porque además la tenemos ahí un poco en el esto, que es Hay Infelices para Siempre. Era la serie de, para situarnos todos, el conejo de De peluche Svan. en el sótano. Entonces, Sí. más o menos Ni la partía de la conozco. misma base que Matrimonio con hijos, una familia a la que completamente disfuncional, en el que todos sus miembros están fatal de la cabeza, más tenía cosas bastante parecidas, la madre con un peinado imposible, la hija Ya sé cuál es, sí. guapísima y mega atractiva y tal, el hijo un estúpido, pero lo más divertido de todo era que el peluche, que era el que estaba en el sótano con el que hablaba el padre, era como el alter ego del padre, pero es que tenía un humor que yo de verdad os recomiendo, si podéis revisaros, aunque sea en YouTube, un par de conversaciones que tiene el padre con él mismo en realidad. O sea, es una serie que se ríe de un señor que está esquizofrénico, de un padre de familia esquizofrénico. Ya partiendo de ahí me parece maravilloso. Revisar las conversaciones que tiene, que es lo que dice Sara, pero ¿cómo podía ver yo esto de pequeña? Y no, que no me saltaran todas las alarmas porque o sea, son bastante fuertes. Claro, ¿verdad? o a tus padres, ¿verdad? Dicen, bueno, un conejo que está hablando con Sí, un pues señor, nada, estás viendo tampoco- una serie de cínicas y luego se permitió hacer una de las cosas más maravillosas que yo creo que se ha hecho en televisión. Hubo un momento en el que la madre de la familia, que realmente era el personaje menos interesante, lo tenía así mucho, se la cargaron porque había dejado de coger protagonismo, entonces desapareció. Pero los fans sí que la reclamaban, empezaron a reclamarla en cierto modo, entonces después de haberla matado en pantalla, de repente una cosa como súper autorreferencial, apareció un ejecutivo de la Fox, que era la cadena que emitía esto, salió en un capítulo de la propia serie diciendo no, si Jill, creo que era como se llamaba, no está muerta. Y apareció otro par de capítulos más. O sea, la resucitaron de no sé muy bien cómo, a través de un ejecutivo de la cadena. Mejor que lo de la madre del príncipe de Bel-Air. Esto cuando nos bueno, cambiaron a la madre, ¿os Otra acordáis? de las series de nuestra infancia, ¿es cierto? Otra de las series de El nuestra Príncipe infancia. de Bel-Air. Bueno, pues... Así que esas dos series un poco raras, pero yo Dicho creo que también queda- han marcado. Ahora le voy a preguntar a Andrés, pero como ya nosotros, Andrés, estamos en una edad que tenemos Claro, que ya. contratar un seguro de salud, a Egon, sepan todos ustedes que además las familias con 4 miembros van a tener todo tipo de ventajas. Se llaman al 900-177-177, repito, 900-177-177, 30.000 profesionales distribuidos por todo el territorio nacional. Fíjate que nos queda un minuto, Andrés, para que nos digas alguna serie de tu Yo es que infancia. me quedaba conmocionado y luego me he comprado todas las temporadas y las he visto y las he vuelto a recordar con mucho agrado con Embrujada, que no era una serie infantil, pero yo no sé por qué tenía fascinación con ese personaje que movía la nariz. Y con Tabata y con ella, el personaje de Embrujada. Y me acuerdo que en principio era en blanco y negro, luego ya en color. Y cuando salieron, que han salido todas las temporadas en DVD, fui como loco, me compré todas. O sea, hace ya tiempo que las ¿Y tengo. por qué no se reponen Y las- estas series? Que Y son pues no lo sé, estupendas? pero es una serie es curioso que la primera y segunda temporada está con doblaje sudamericano, ¿Sí? luego ya se empezó a doblar, en el color ya está doblada de otra forma,
Pero sí que tenía un encanto tremenda esta serie. Porque... Sí, pero yo pienso de cara a reponerla ahora tiene cosas bastante políticamente incorrectas que ahora no toleraríamos. No. O sea, Hombre, toda la ese relación de... esclavismo. Exactamente. Claro, la mujer como El objeto en marido, la casa mujer que le como- recibe con el Claro. martini y la Pon a cintura ver ante tus los hijos dientes. eso ahora. Se puso en, Claro. se puso en Antena 3, Bueno, la las primera series Antena 3, creo actuales, no os recordar. equivoquéis, Hace muchos años. Sí. Ya. también pecan mucho de eso, de la madre, que además es mandona. Bueno, nos quedamos sin Eso tiempo. es otro tema. Recomendación de GAES, Centros Auditivos 902-026-024. La salud de sus oídos es esencial y no podemos decir más. Gracias a Andrés, a Bárbara y a Gracias a ti. Juanma. Volvemos mañana a las 6 en punto. Que lo pasen muy bien.